Buenas tardes a todos. Espero que estéis bien y estéis sanos. Y bueno, veo también aquí gente desconocida que yo creo que son los que realmente estáis interesados en la información y en la charla de hoy. Nos habéis hecho llegar algunas dudas por Facebook y por Instagram. La mayoría de las dudas vais a ver que se quedan resueltas con la charla, con la explicación que os voy a dar. Pues esto es el curso de AFF. Mi nombre es Pedro Carballeda y pues un poco lo que veis ahí, soy instructor tándem, instructora AFF, también trabajo habitualmente como cámara grabando los tándem, soy instructor de túnel, esos que pone ahí spotter clase A, y soy senior rigger también, que un rigger es, para que no conozcáis, es la persona que plega los paracaídas o hace reparaciones en los paracaídas y plega principalmente los paracaídas de reserva que llevan un plegado especial y demás. Tengo algo más de 5.800 saltos, de los cuales de AFF como tal son algo más, casi cerca de los 1.000 saltos solamente con alumnos. Y poco más, 20 años saltando, 21 años saltando, y ahí vamos. ¿Qué es el AFF? ¿Por qué lo llamamos AFF? Pues bueno, son las siglas en inglés que dicen la caída libre acelerada. En vuestro manual luego vais a ver que pone PAC, es la traducción, la progresión acelerada de caída libre. Y eso es lo que hacemos. Requisitos previos, pues muy fácil. El certificado médico básico. La edad mínima, pues son 16 años y tiene que venir uno de los padres, el padre o tutor, para firmar si sois menores de edad. Si sois mayores de edad, lógicamente no hace falta que vengan vuestros padres, no hay ningún problema. Fechas de inicio, pues nosotros trabajamos, excepto 2 semanas y media, 3 semanas en Navidad, el resto del año. El centro de Madrid, en Ocaña o en Lillo están abiertos. Entonces, previa reserva, lógicamente, porque ahora os contaremos un poco el AFB cómo funciona. Pues cualquier día, da igual que sea un lunes, que sea fin de semana, que sea 10 de mayo, da igual. Entonces realmente pues, nos adaptamos a vuestras fechas y a la elección. ¿Experiencia previa? Pues no es necesario. Realmente no es necesario haber tenido no haber hecho tándem o no haber pasado por el túnel ni nada por el estilo. Es recomendable hacer un tándem antes. No es obligatorio, pero sí recomendable. ¿Por qué? Porque la primera vez que saltáis de un avión, pues es una experiencia fuerte, una experiencia muy bonita, pero vuestros sentidos lo vais a notar mucho. Entonces, si hacéis un tándem, ya os digo, vais a tener este primer contacto con el aire que os va a servir. Si tenéis claro que queréis hacer el curso, pues lo que podéis hacer es ir al túnel. 10, 15, 20 minutos, media hora, para tener vais a coger en el túnel, vais a coger la posición adecuada, vais a practicar ciertas cosas. Sí, sí os recomiendo que también, si sois de Madrid, pues en Madrid tenemos 3 túneles, afortunadamente. Hay más túneles en el resto de la geografía española. Y entonces, sí es importante, por ejemplo, un pequeño consejo, es que vayáis con un instructor que sea FF. Actualmente los 3 túneles que hay en Madrid, hay instructores de túneles. No todos los instructores de túnel son instructores de AFF. Al contrario, muy pocos instructores de túnel son instructores de AFF. Y hay incluso instructores de túneles que nunca han saltado un avión. Ahora mismo son deportes diferentes. Están muy relacionados porque el túnel te permite practicar muchas cosas, por eso es recomendable ese contacto, esos 10, 15, 20 minutos. Y de hecho hay uno de los packs que podéis contratar con nosotros, incluye esos 10, 15 minutos de túnel y luego
hacéis el AFF, y os va a dar, pues, os va a dar un poco más de tranquilidad, ¿vale? Que es lo que vienen ahí de las recomendaciones. Las recomendaciones es estar tranquilo. Sé que es un poco complicado decirlo y es normal que tengáis miedo. Todos los alumnos, cuando se suben y se ponen la primera vez en la puerta del avión con tu paracaídas en la puerta, pues era como, ¿qué hago yo aquí con estos dos tíos? Que uno de ellos probablemente lo hayáis conocido hace 15 minutos, que hace 10 minutos que se ha presentado al instructor primario. Ahora hablaremos de los instructores. Al instructor primario le conocéis de antes, ya habéis estado preparado con él el salto y probablemente os haya dado la teórica, o sea que habréis pasado un montón de horas con él. Al resto los habréis visto por la zona seguramente en el tiempo de la teórica y los habréis visto por allí. Pero realmente cuando os pongáis la primera vez en la puerta del avión vais a decir, ¿qué hago yo aquí? Y es normal que tengáis ese miedo, pero es así. Es la parte, porque el hombre no está hecho para volar, no tenemos alas y no es lo natural, entre comillas, saltar de un avión en marcha. Entonces, las recomendaciones antes del curso y durante el curso, que estéis tranquilos, descansar, porque físicamente no es muy exigente, tiene cierta lógicamente, si estás en muy buena forma física, como para cualquier cosa, para cualquier actividad te va a ayudar, pero no es 100% determinante. Pero si vienes descansado, pues lógicamente es mejor. ¿Por qué? Porque vais a tener mucha descarga de adrenalina y vais a tener muchas sensaciones. Al final el desgaste es muy fuerte a nivel de sensaciones y demás. Y os que el salto en sí, el salto físicamente, pues no vais a tener que hacer mucho trabajo. Duración del curso. ¿Cuánto va a durar el curso? Pues depende de vuestra disponibilidad, ¿vale? Una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta son las condiciones meteorológicas. Entonces, como alumnos, pues hay unos límites de viento y entonces, digamos que el alumno es el primero, digamos que, entre comillas, si el viento es fuerte o muy fuerte, no vais a poder saltar. Entonces, eso es lo que tenéis que tener en cuenta, que a veces queremos saltar, pero las condiciones no nos permiten. Nosotros, como os he dicho, nos adaptamos a vuestra disponibilidad. Entonces, ¿cuánto se puede hacer en un día? Pues 2, 3, 4 saltos. A ver, se han dado casos, ya yo he tenido alumnos que han dado 6 saltos en un día, pero no es 7 saltos en un día, no es lo recomendable, lo normal, lo habitual. 2, 3, 4 saltos en un día, si estáis descansados, en buena forma física, lo podéis hacer tranquilamente. Por eso, ¿sabéis? Son 7 saltos que ahora los vamos a ver, vamos a desglosar lo que es cada uno. Y empezamos con un día de teoría. Realmente no es un día completo, pero vais a estar 6, 8 horas con vuestro instructor. No es solo dando teoría, os pone teoría, pero bueno, son muchas cosas prácticas que vais a ver en el hangar y vais a ver en vuestro del equipamiento y demás cosas, del avión, de embarques, muchas cosas que incluyen ahí en la teoría. ¿Días de salto? Pues 3, 4 días es lo habitual. Si nos ponemos una media de 3 días, 2, 3 saltos al día, pues tenéis 2 días. Si hay gente que solo tiene disponibilidad de fin de semana, pues entonces poneros que lo vais a poder hacer en un par de fines de semana, que serían esos 4 días. ¿Eh? Vamos con la teoría. El contenido teórico, pues esos son los 10 puntos que tiene nuestro manual. Os vamos a dar un manual para vosotros, un montón de páginas. Como ya os digo, el primer día vais a tener un montón de información. Entonces, ¿qué tiene? Pues una introducción,
luego vais a pasar, una introducción muy cortita, vais a pasar directamente a hablar de vuestro equipamiento y del paracaídas. Ahí vais a estar pues una hora y media aproximadamente, viendo detalladamente cada parte de vuestro paracaídas y de las partes de ese paracaídas, ¿vale? Que es lo que vais a llevar. Es importante que conozcáis el equipamiento que llevamos y hay unos procedimientos de seguridad que siempre, y unos chequeos que siempre hay que seguir y que por eso es importante que siempre los tengamos en cuenta. Luego que vamos a ver procedimientos del avión o emergencias en el avión. Estos son como las emergencias cuando montáis en un avión comercial. Nosotros tenemos que tener claro lo que tenemos que hacer en el improbable caso que se dé una emergencia. Es muy raro que se dé una emergencia en un avión, pero se pueden producir. Se pueden producir. En el capítulo 4 vamos a ver la salida y la posición estable. Es decir, vais a practicar, tenemos una maqueta del avión en el centro y vais a ver la posición de la salida y lo que es nuestra posición. Es decir, vamos a practicar siempre, durante vuestro curso de la FF, os vamos a practicar siempre las salidas y vuestro salto. Es decir, no subimos a pelo al avión y os dejamos ahí, todo lo contrario, se practica muchas veces para que ganéis esa memoria muscular de vuestro salto y de las posiciones, de lo que tenemos que hacer antes de subir al avión, ¿vale? Punto 5 es la estabilización y la caída libre. Hablamos pues eso, cómo estabilizarnos, que básicamente es arqueo y relajación. Volvemos a la relajación de antes, ¿vale? Es estar arqueados, que es nuestra posición estable, y nos va a dar la estabilidad. Si estamos relajados, nos vamos a adaptar. Por eso es un poco lo que hablábamos antes de que era recomendable. Voy a hacer un tándem o voy a hacer un poco de túnel. ¿Por qué? Porque eso os va a dar un poco más de tranquilidad o esa posición básica de estabilidad que vais a necesitar en caída libre. Si ya lo tenéis en el túnel, que entre comillas es un ambiente un poco más controlado, pues lo llevamos al aire y es muy similar, ¿vale? Comunicación en caída libre. Pues lógicamente no podemos hablar. Entonces tenemos una serie de 6-8 señales muy sencillas que los instructores los damos con las manos, lo ponemos delante a medio metro, a 30 centímetros por delante de la cara y así de fácil. Así de fácil es como nos comunicamos. En la parte de control de campana, ahí vais a llevar una radio, estáis asistido por radio. En cualquier caso, nosotros vamos a enseñar toda la parte de teoría, lo que sobre los tráficos y dónde aterrizar y cómo aterrizar, cómo frenar y toda la parte que incluye el control de campana. También es una parte amplia, es relativamente sencillo, es relativamente fácil controlar la campana. Tenéis un capítulo largo, pero luego vais a ver que cuando os abréis vuestro paracaídas y os encontréis solos, todo es mucho más sencillo de lo que os hemos explicado. Es básicamente, yo tiro de mi mando derecho, voy a la derecha, tiro de la izquierda, voy a la izquierda, si tiro de los dos, freno. Y ya os digo, vais asistido por radio, entonces en cualquier caso, nosotros os damos todas las explicaciones, todas las indicaciones para que vosotros, por vosotros mismos, seáis capaces de aterrizar. Lo normal es que en el curso de campana, a partir del salto 5, a partir del salto tercero, vamos dando, digamos, menos indicaciones. Cuarto, quinto, cada vez menos, solo si os equivocáis. Y en el sexto, séptimo, prácticamente, y en muchas ocasiones, lo hacéis solos, aterrizáis solos. Es decir, no os abandonamos, pero no nos quedamos mirando y para daros algunas indicaciones si lo necesitáis, pero prácticamente la mayoría de los alumnos en un nivel 7, aunque lleváis radio, lo hacéis por vosotros mismos. El capítulo 8 habla sobre turbulencias y paracaídas colados, pues un poco sobre problemas, entre comillas, que nos pueden surgir. Y el último son malfunciones, es decir, las emergencias, si tenemos algún problema.
realmente volvemos igual a las emergencias del avión. Malfunciones del paracaídas se producen. Solución hay y sencilla. Entonces ya sabéis que llevamos un paracaídas principal y uno de reserva, pues como decíamos antes, el paracaídas de reserva lleva un plegado especial, pues sí, en el improbable caso que vuestro paracaídas principal, ya os digo, porque vuestros paracaídas principales de alumnos son muy dóciles, son muy permisivos y muy pocas ocasiones tienen emergencias. Se pueden dar, pero en pocas ocasiones, pero bueno, en cualquier caso, tenemos un capítulo que habla sobre malfunciones, el procedimiento, lo vais a practicar con un arnés simulado y lo vais a practicar incluso con un arnés real suspendidos en el hangar. No os vais a caer, pero vamos a practicar, es prácticamente muy real lo que vais a sentir con ese arnés simulado. Y por último, pues en el último capítulo tenéis una guía rápida de lo que serían todos los niveles de los ejercicios, digamos, que tenéis que hacer en cada nivel. Son 7 saltos, como decíamos, tenemos los niveles 1 al 3, tenéis un instructor primario y un instructor secundario. Y los niveles 4 al 7, es decir, los 4 últimos niveles, solo lleváis un instructor primario, solo vais con un instructor. Estos niveles, los primarios, pues lleváis 2 instructores para daros más seguridad, más apoyo. Vais a ver, ahora vamos a ir viendo unos vídeos también sobre todos los niveles, cuando vamos a abrir con los ejercicios de cada nivel, y vais a ver que son muy sencillos. Y vais a ver incluso es que en el nivel 2, pues que le suelta, nivel 3 le tiene que soltar por seguro, y vais a ver que es muy sencillo, ¿vale? No estamos pidiendo nada. Pero es necesario, y ahí viene la siguiente pregunta, ¿qué necesito para pasar de nivel? Pues realizar los ejercicios de manera satisfactoria al instructor, ¿vale? Lo de darle trabajo es broma. Simplemente tenéis que cumplir un mínimo de control de eje. Según vamos viendo, pues primero va a ser el control de eje horizontal, luego control de eje vertical, pero básicamente pues tenéis que tener control de vuestros ejes en los niveles y saber moveros, movimientos básicos y controlados sobre todo en cada nivel. Bueno, vamos a ver cada ejercicio por separado. Entonces, ya os digo. Ejercicio de nivel 1 al 3. Bueno, común para todos los saltos es tener control de altura, es decir, cada 4 o 5 segundos vamos a mirar nuestro altímetro, muy importante. Abrir nuestro paracaídas, parece de perogrullo, pero a veces pasa, pues que no, primer salto es normal, no se, a veces, pues no es que se os olvide, pero estáis pendientes de muchas cosas y me llega mi instructor y me dice, oye, que tienes que abrir el paracaídas, en las señales que hablábamos antes, y aterrizar de forma segura, ¿vale? Más, podemos decir que se acumula el trabajo, ¿verdad, Pedro? Sí, pues eso, son muchas sensaciones al principio. Entonces, abrir el paracaídas, que no abres el paracaídas o que a lo mejor te ha abierto, bueno, ya veréis que, pero básicamente, como veis ahí, lo que necesito es del nivel 1 es tener una posición adecuada, un control de altura, hago mis 3 prácticas, que las vais a hacer seguro, y luego aterrizo, abro mi paracaídas y aterrizo, y vais a disfrutar. Según van pasando los niveles, seguramente el nivel 1, lo que suele ocurrir, lo que nos dicen todos los alumnos, es que se os hace muy corto, se os parece muy poco tiempo, ¿vale? Entonces, según ya van pasando los saltos, vais disfrutando más ese salto y vais siendo más conscientes del tiempo y disfrutáis más de eso. Si queréis, pues vemos ese vídeo. Vamos a ver. Perdóname, que estoy optimizando.
y le doy a compartir. Eso es un nivel 1. Como veis, dos instructores, sale, bloquea. Habéis visto que se ve claramente cómo le da las señales. Y está haciendo sus prácticas. Veis que el instructor le ayuda, no pasa nada. No pasa nada porque su instructor ayude o porque os dé señales. No quiere decir que hagáis nada mal si recibís alguna señal. Veis que incluso le suelta, nivel 1. Veis que está haciendo muy buen control de altura. Sigue chequeando su altura y cuando llegue a la altura adecuada, abre este paracaídas. Ahora veis que los instructores se separan. ¿Para qué? Para abrir sus paracaídas con seguridad. Pues eso es un nivel 1. Como veis, le da algunas señales a los instructores, no pasa nada, es normal. Hace sus test prácticas, tiene muy buen control de altura y luego pues le queda su apertura y aterrizar de forma segura. En nivel 2, pues en vez de 3 prácticas, ¿qué vamos a tener? 2 prácticas de apertura. Como normalmente ha ido bien el nivel 1, lo que habitualmente hacemos la mayoría de los instructores, pero esto ya es más particulares, os damos giros. Es decir, vamos a practicar giros. Realmente vuestro trabajo en el nivel 2, que son 2 prácticas de apertura y volar. Ahora, ¿qué vais a ver? Pues vais a ver un vídeo que hace giros y demás, o podéis, a lo mejor en otros casos, pues el instructor prefiere que voléis solo en vez de hacer giros para que notéis esa sensación y para que lo veáis en el vídeo. Pero realmente el trabajo del nivel 2 es control de altura, abrir vuestro paracaídas, aterrizar de forma segura y durante el salto 2 prácticas de apertura. ¿Vale? Vamos a compartir. Bueno, vamos con el nivel 2. Como veis, es difícil que os caigáis del avión, ¿eh? Estáis agarrados por los 2 instructores y aunque os caigáis, no va a pasar nada porque tenéis un paracaídas en la espalda en cualquier caso. Veis que es una salida muy buena, muy parecida a la de la anterior. Le da una señal, le da el OK, el otro instructor le da el OK, hace una práctica, 2 prácticas de apertura. Veis que está haciendo un pequeño giro. Muy bien el control de altura. Y ahora vais a ver que el segundo instructor y esos son 2 instructores separándose. Pues como ves, fácil, sencillo, ¿no? 2 prácticas, como ves, tienen más tiempo, digamos, de caída libre, más tiempo para practicar y simplemente es que tengáis un poco más de contacto, que es el objetivo al final del nivel 3, ¿vale? Seguís llevando igual 2 instructores,
Tenéis solo una práctica de apertura y lo que se trata es que voléis estables. También por eso solemos poner los giros, porque en el caso que tengáis un giro no deseado, pues de esa forma lo que vais a hacer es poder controlarlo si lo necesitáis. Entonces, el nivel 3 básicamente es una práctica de apertura y volar y que seáis conscientes, un poco más conscientes y que disfrutéis de un poco más del aire. Perdón, se me ha ido. Nivel 3. Veis que es todo muy suave. Una práctica, tranquilamente, no se mueve. Es que en este caso, pues un instructor se ha puesto delante, le está dando señales, el instructor se queda al lado para asistirles, en caso de que lo necesite. Está volando solo. Está chequeando su altura, muy importante. Ahora está diciendo más trabajo, señal de apertura y abre tu paracaídas. Y de nuevo, los dos instructores se vuelven a separar para abrir sus paracaídas. Pues estos serían vuestros tres primeros niveles con dos instructores. A partir del nivel 4, ¿qué tenemos? Pues tenemos un solo instructor, ¿vale? Digamos que se queda el instructor primario. Igual, que vamos, común para todos los saltos, pues tenemos un control de altura, una apertura del paracaídas y aterrizar de forma segura, ¿vale? Nivel 4, pues ¿qué tenemos? Giros de 90 grados, fácil, ¿no? Es decir, al final se trata de que tengáis ese control que decíamos, control horizontal de ejes horizontales de nuestro cuerpo, ¿vale? Vamos bajando rápido, entonces deflectamos aire un poquito, entonces vamos a tener una reacción de nuestro cuerpo. Si el alumno está haciendo un pequeño giro, ahí está corrigiéndolo porque su referencia es el instructor, hay que chequear la altura. Y ahora el instructor, ¿qué hace? Se pone a su lado, vuelve a checar su altura, muy buen control de altura. El instructor que se va a poner a su lado, ¿para qué? Para lo mismo, para asistirle en la apertura. Lo mismo, como ves, muy buen nivel 4, relajado, controlando mucho la altura, hace por sí mismo, una salida estable. Vamos con el nivel 5. Aquí, giros de 360, pero controlados, ¿vale? Hacer un giro realmente es muy fácil, ¿vale? Hacer un giro es muy fácil. Lo que tenéis que hacer es parar ese giro. No es que sea difícil, parar el giro, pero a veces pues ahí os engancháis un poco, pero vamos, es muy fácil. La misma técnica que se usa para girar, se usa para parar con el brazo contrario. Entonces realmente se trata de hacer un par de giros alternativos. Como veis, vais a ver que tenéis en el vídeo, tenéis tiempo de sobra. Entonces, simplemente es terminar de controlar ese eje horizontal que decíamos. Y ahora vais a ver el ejemplo de control. Aquí la referencia siempre va a ser vuestro instructor.
Aquí viene mi tocayo. Como veis, es importante, veis que todos salen a la hélice, mirando, controla la altura, muy bien. El instructor le da el OK, ya está volando solo. Y ahora el instructor le indica que gire. Como ves, lo hace muy bien. Es que ligeramente baja el codo, esa es la forma de girar, muy ligeramente. Es que incluso le da tiempo a hacer 3 giros que lleva. Entonces, y de nuevo el instructor le asiste para la apertura. Realmente veis que tiene tiempo de sobra. Le ha dado incluso a hacer 3 giros. Realmente solo necesitaba 2 para pasar el nivel, uno para cada lado, pero le da tiempo a hacer 3. Si practicáis más, hacer 4 o 5, los que sean, cuanto más practiquéis, mejor. Nivel 6. Habitualmente salida sin asistencia, es decir, ya nos agarra el instructor, una buena posición, hacemos un looping, ¿vale? Es decir, perdemos esa estabilidad, conseguimos la estabilidad en este caso, antes teníamos la horizontal, con el looping que perdemos nuestra vertical y conseguimos el control en el eje vertical. Antes teníamos el nivel 4 y 5, hemos practicado el eje horizontal, pues ahora vamos a practicar el eje vertical y por último una deriva, que ahora vais a ver al final del vídeo cómo lo hacen. Entonces, habitualmente, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces os damos a practicar o repetís el ejercicio. Pues o repetís la deriva o repetís el looping. Realmente, el looping o la deriva, muchas veces, más veces. ¿Para qué? Para que practiquéis. Volvemos a lo que decíamos antes. Si practicáis más, pues mejor. Claramente, aquí, el nivel 6. Lo que decía. El sale fuera, está muy pegado a él, pero no tiene asistencia. Es que se agarra. Tiene contacto el instructor, pero es que está muy cerca, en caso que lo necesite, para asistiros, pero se pone delante y nos da la señal de looping. No es el mejor looping del mundo, pero obviamente ha perdido control del eje vertical y ha cogido de nuevo su control del eje vertical, pues ya está. No tiene que ser perfecto, ¿vale? No se trata de que sea perfecto, sino simplemente perder la estabilidad, recuperar la estabilidad y listo. Pues eso es un nivel 6. Es que la deriva es muy pequeñita, es la posición de hacer un pequeño avance hacia adelante. Volvemos a lo mismo, nos importa la posición, no hacemos la que sea una deriva muy, muy larga, van a ser unos 5 segundos entre que empezáis y termináis la deriva, porque se trata de que sea efectiva y que sea la posición correcta, ¿vale? Y por último, nivel 7. El nivel 7 realmente no tenéis nada nuevo, simplemente juntamos todos los ejercicios, es decir, looping, giro y deriva, es decir, todos los ejercicios que hemos venido practicando y los, y los juntamos y los ponemos en un solo salto y a volar. Pensaba que iba solo el instructor, no, era un alumno, pues simplemente en consolidación. ¿Ves? Salida looping, arqueo y recuperar la estabilidad fácilmente. Haciendo un giro
Controla la altura, ves si está haciendo el otro giro. Controla la altura, muy bien. Ahí. Y ahora una deriva. Lleva muy buena posición, la dirección es correcta. Vuelve a controlar la altura y como veis lo tiene muy claro que ha probado y que lo está disfrutando, ¿eh? Se ve en su cara perfectamente. Pues esto es un curso de AFF, chicos. Es un curso real, ¿vale? O sea, no son alumnos de verdad. No. ¿Qué puede pasar? En el improbable caso que tengáis que repetir, pues, ¿por qué repetimos? Porque no se realizan en los ejercicios adecuadamente, ¿vale? Pues si imaginaos, por ejemplo, en nivel 5, si no tenemos ese control de ejes, es decir, no conseguimos iniciar un giro y parar ese giro, pues lógicamente, si no hacemos los ejercicios de manera correcta, pues no podemos pasar de nivel y se repite el nivel. Es así, sencillo. Como ves, es muy asequible. Los ejercicios son muy básicos y son muy asequibles y no es frecuente tampoco que haya repeticiones, pero bueno, a veces se dan repeticiones, se dan circunstancias y no se tiene un ejercicio hay que repetir. Incluso a veces se da el caso de que incluso alumnos te piden que repitas, pero una vez es necesario, otras veces no es necesario, ¿vale? Importante, entre salto y salto no de pasar tanto la AFF como después, ahora veremos un poco más de después de la AFF, entre la AFF no puede pasar más de un mes entre saltos, ¿vale? Lo que hablamos de mal tiempo y demás es lo que viene a colación ahora. Entonces, yo siempre recomiendo que se realice el curso de forma continua, en el menor espacio de tiempo posible. Es decir, si sabéis que tenéis 2 semanas de vacaciones, pues allí lo podéis tener. O si vais a tener 2 fines de semana libres, pues ahí que lo hagáis. O una semana, pues normalmente me refiero que tengáis una ventana de tiempo, ¿vale? Para que vosotros que sepáis que vais a dedicarle un tiempo a ese curso. Porque a veces pues se dan las circunstancias de que por condiciones meteorológicas como antes, pues llegáis un día y solo podéis hacer un salto o no podéis hacer uno y teníais pensado hacer 3 y demás, ¿vale? Eso es lo que tenéis que tener en cuenta, que cuanto más continuo sea, mejor vais a progresar, ¿vale? ¿Y qué hago después de terminar de mi AFF? He sobrevivido a mi AFF, ¿vale? Pues tengo unos saltos de consolidación, ¿vale? Ya me he graduado. En esos saltos que voy a practicar, pues después de cuando terminéis el AFF, os vamos a dar una hojita para que practiquéis vuestros siguientes saltos, ¿vale? Vuestro siguiente objetivo, entre comillas, eh, es obtener el título A. El título A necesita 25 saltos, los 7 más los 15 ya estamos ahí en 22, 23 saltos, más los saltos del título A, pues prácticamente estáis ahí. Hay gente que, pues lo que veníamos antes, hay gente que, como todos los deportes, como todos en esta vida, hay gente que se da mejor, gente que se da peor, si tenéis túnel, si no tenéis túnel, pues es una diferencia. Entonces, el título A, perdón, el título A, ¿qué es? Bueno, perdón, que me he ido. En esos saltos de consolidación saltáis solos. Solo podéis saltar solos o con un instructor o con un coach, ¿vale? Si lo necesitáis. Lo normal es hacer esos saltos solo, tranquilos, de disfrutar, de seguir practicando. En el título A, pues, ¿qué tenéis? Una pequeña teoría, ¿vale? No es... se repasan ciertas cosas de emergencias y del avión, algo más avanzado, y cosas que sobre todo es una temática, con el título A ya podéis sobre seguridad para saltar con otros, a partir del título A ya podéis saltar con más gente. Pues en ese título A lo que veis en esa teoría es como conocimientos un poco más avanzados que no hemos dado o se amplían, digamos, en el AFF,
en vuestra teoría de la AFF, ¿para qué? Para saltar con seguridad con más gente, ¿vale? Tenéis 3 saltos con un coach y un salto bajo. ¿Esto qué quiere decir un salto bajo? Pues un salto que salís del avión, estáis 3, 4, 5 segundos como máximo en caída libre y abrís vuestro paracaídas, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Pues eso es básicamente lo que es vuestro AFF. Entonces ahora vamos a pasar a las dudas de AFF. Estoy yo y está Ispa y otros instructores ahí. Y luego cuando terminemos esas dudas específicas sobre AFF, pues hablamos con Leti y con Pauliña sobre las dudas sobre esos packs, sobre precios y demás. Muchas gracias a todos, espero que se os haya hecho amena y no sea mucha chapa. Pues tienes 2 preguntas ya, Pedro. Pues La primera, ¿los 25 saltos incluyen los del curso y los de consolidación? sí, correcto. ¿Y edad máxima recomendada? Máxima, pues si te encuentras físicamente bien, no hay edad máxima. Es decir, si tú habitualmente tienes una vida activa, saludable, practicas deporte, no hay una edad máxima. Más que edad máxima, como comentabas antes, lo del certificado médico. Claro, el certificado médico y que estés activo. Yo, mira, hace poco, cuando teníamos gimnasio, me encontré en el gimnasio, estaba cambiándose de gimnasio un señor que había estado en la piscina. El señor tenía 76 años, había estado en la piscina y salía de la piscina y luego estaba quedando para irse a jugar al tenis por la tarde. Lógicamente, ese señor con 76 años estaba en muy buen estado físico. Entonces, eso es lo que influye, no en la edad, sino tu estado físico y las ganas que tú tengas. A ver. Dice, buenas, si después de sacarte la FF y los 15 saltos de consolidación estás un tiempo sin saltar y cuando vuelves no te sientes muy seguro, ¿tienes la opción a coger un instructor? Sin duda, claro. Depende del tiempo que ha pasado, de eso ya tuvimos una charla, dependiendo del tiempo que haya pasado, vas a tener que, si ha pasado más de un mes, si ha pasado más de 3 meses y el número de saltos, vas a tener que hacer un refresco solo de emergencias, media teórica o una teórica completa incluso. Entonces, dependiendo del tiempo que haya pasado, de los requerimientos, no es que lo digamos nosotros, existe una tabla y unos requerimientos que nos indica la federación, entonces, en función del tiempo, si vas a tener un instructor, puede ser, si quieres, opcional o tal vez sea obligatorio, un salto con instructor, nivel 7. Zazu dice, ¿en los 15 saltos incluye los 7 de la FF? Los 15 saltos... Los 15 de consolidación. No, esos van aparte. Después tenemos 15 saltos de consolidación. Es decir, primero hacemos nuestro AFF, que son 7 saltos, y luego tenemos 15 saltos de console, que entre comillas saltas solo. Coldo nos pregunta si podremos este verano sacarnos el curso. Qué gran pregunta. Coldo, sí, pues no tengo claro. Yo espero que sí saltemos, porque espero que sí, que hacia mitad del verano no he desempolvado la bola de cristal. Eso depende más de la pandemia que de nosotros. Sí. Nosotros encantados de hacértelo, Coldo. Catherine nos pregunta, ¿qué tipo de examen médico tiene que ser? Es un certificado médico que te permite hacer deporte básico. No es nada que te pida, que simplemente que estás en buen estado físico y ya está, un estado físico aceptable y listo. Gonzalo nos pregunta, ¿qué material necesito para realizar el curso? El material te lo da todo el centro. Te lo da todo el centro. No necesitas, tráete unas zapatillas y ropa cómoda. Y ganas. El resto del material, tanto el paracaídas, por supuesto, el material primario, que digamos que sería obligatorio, que sería el casco mono altímetro y las gafas, te lo va a dar el centro.
y luego el material, pues la radio, todo eso te lo va a dar el centro, no tienes que poner nada de material. Catherine dice, yo tengo un certificado médico clase C, que es tripulante de cabina. ¿Me vale o igual tengo que sacar otro general? Yo creo que, no estoy seguro, pero yo creo que te serviría esa copia, porque el examen médico de tripulante de cabina te hacen bastantes más cosas que el básico, el médico. Mira, comenta Félix que tiene que poner que es apto para la práctica del paracaidismo. Vale. Francisco dice, el comunicado de la FAE y los cascos integrales no de alumnos y alquileres. ¿Habrá modificación del documento? ¿Los que alquilan equipo pondrán los cascos integrales el centro? ¿Podrá modificarse el documento a casco abierto y mascarilla FPP2, por ejemplo? Pues ni idea. Tener en cuenta que este es el primero que ha sacado hace 2 días la FAE, entonces yo creo que depende más de otros factores que no solo de la FAE, porque al final la FAE ha sacado ese comunicado, entonces que va a estar regulado por, yo creo que algo tiene que decir que me corrija Félix o... Pero algo Dale voz a Félix, Pedro. eh, eh, perdón, Félix. Algo tiene que decir Aviación Civil al respecto y demás. Entonces es difícil contestarte. Ya tienes voz, Félix. Hola, buenas tardes, Pedro. Hola a todos. Buenas tardes, chicos, chicas. Sí, voy a echarle un cable a Pedro porque os puedo comentar, he formado parte del comité que ha elaborado este documento y efectivamente, como ha comentado este chico, ¿verdad? ¿Quién ha sido, Ispa? Francisco, ¿verdad? Sí. Vale, evidentemente está muy bien por parte de Francisco porque esto quiere decir que se ha leído minuciosamente todo el documento, que era bastante largo y extenso, y no ha sido olvidado por casualidad. Es una cuestión que la FAE, junto con todas las federaciones territoriales, ha querido hacer un documento aséptico para ser entregado tanto al Consejo Superior de Deporte como a los distintos ministerios que nos afectan, para la reapertura de todos nuestros negocios y en este caso son las federaciones territoriales las que van a hacer la modificación que tú muy bien has apuntado, Francisco. Por lo tanto, comprobarás que en breve, en este caso para nosotros, la FAM, Federación Aérea Madrileña, como todas las otras territoriales, van a establecer los códigos particulares para cada comunidad, porque dependiendo de la fase en la que se encuentren serán de una forma u otra, y verás que están incluidos en ese factor y en este momento en el apartado del punto número 7, quiero recordar, ahora mismo no me lo sé muy bien de memoria, pero sí vas a ver que tanto alumnos de AFF como alumnos de consolidación están contemplados en el documento para que podáis saltar, y se ha hecho también una modificación y una petición a las autoridades. Debido a las normas de seguridad que existen en el curso, van a poder llevar cascos, no en este caso integrales, sino son abiertos. Llevarán mascarillas de protección homologables por las autoridades sanitarias y las gafas adecuadas para que el salto sea seguro y conveniente para el alumno. Por otra parte, quisiera también hacer un pequeño apunte respecto a la pregunta que han hecho sobre el tema del certificado médico. Vale, quería puntualizar que evidentemente sí, en el manual oficial de paracaidismo, que contempla la Comisión Técnica Nacional de Paracaidismo, amparado por la Federación Aeronáutica Española y esta a su vez con el Consejo Superior de Deportes, establece legalmente que un paracaidista que opte a un curso acelerado de caída libre, como bien nos ha explicado Pedro en sus siglas en inglés AFF, requiere un certificado médico en el que de forma explícita el colegiado ponga que el individuo o individua sea apto para la práctica del paracaidismo. Es un certificado que suena muy rimbombante. Hay gente que lo confunde con el típico certificado médico clase 2 aeronáutico. Este es específico para profesionales del paracaidismo. No, insisto, no para alumnos de AFF. Es un certificado médico que te pueden expedir cualquier colegiado en un centro médico normal y corriente. Te hacen un chequeo de salud estándar, pero el médico sí tiene que ser advertido de que en el documento tiene que reflejar las palabras apto para la práctica del paracaidismo. Gracias, Pedro, y gracias a todos. A ti. Bueno, la pregunta de Zazu yo creo que está respondida con el histograma y demás, ¿no? Y Coldo pregunta, ¿cuántos saltos recomendáis comprar? Material, paracaídas, casco y demás. Bueno, primero terminar la FF, luego depende
del centro. Normalmente tienes que llevar un casco integral, un casco abierto, no casco integral en los saltos de consolidación hasta que no tienes título A. No se recomienda llevar casco integral. Y nosotros en nuestro centro, en este caso, tampoco llegamos, por ejemplo, a recomendar o solo llevar altímetro digital, que es uno que habitualmente se compra a la gente en vez de analógico. Entonces, en todo caso, llevar los dos altímetros si quieres recomendar. Y paracaídas, pues normalmente a partir mínimo 60, 80, 100 saltos. Dependiendo de la progresión que tengas, pero es habitualmente antes de 50, 60 saltos estás, digamos, bajando de campana, haciendo una progresión, entonces te vas a comprar equipo a partir de ese número de saltos y luego también en función del número de saltos que vas a hacer, te será rentable comprar o si no, seguir alquilando. Sebastián te pregunta que si crees que la mascarilla podrá ser un problema o distracción durante el salto. En caída libre, pues... Evidentemente no, porque si no, no se contemplaría que esa posibilidad la puedan aportar todos los paracaidistas. De hecho, a día de hoy hay muchos paracaidistas que cuando llevan cascos abiertos, porque así lo deciden y saltan en invierno con él, pueden llevar lo que se denomina un buff, BUFF en sus siglas en inglés, y es exactamente igual que una mascarilla. Es decir, lo único que hay que tener en cuenta en todo este tipo de actividades es el cómo. Es decir, ahí es donde estarán los instructores para asesorar cómo hay que colocarse. No a los alumnos, porque evidentemente están tutelados y supervisados directamente. Entonces siempre la llevarán bien puesta de una forma segura, pero los paracaidistas que ya están fuera de esa tutela del instructor, inicialmente sí vamos a hacer un chequeo escrupuloso para que todo el mundo la lleve bien colocada y no suponga un problema en caída libre. En cualquier caso, no sería un problema grave el hecho de que perdiésemos la mascarilla en caída libre. También es un objeto que es tan liviano y que pesa tan poco que no conllevaría un problema de seguridad porque cayese. No le iba a perjudicar ni a nada ni a nadie. Por lo tanto, no es un problema mayor. Sería, digamos, una ligera incidencia. Pero hay formas de llevarla de forma adecuada. Gracias. Venga, pues yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Así, esas preguntas que todos hemos tenido y que ahora nos atrevemos a hacer, porque tenemos un poco de experiencia, vamos a ponernos en la piel de los chicos y las chicas y vamos a decir, oye, yo he visto que los militares saltan ahí, que se abre el paracaídas muy rápido. ¿Qué diferencia hay de eso que hacen a lo que hacéis vosotros, que vais directamente en caída libre? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es grande porque realmente ellos no, esto es lo que preguntas tú, Félix, son los saltos automáticos. Ajá. Entonces, estos saltos automáticos no tienen retardo, digamos, no hacen caída libre, salen y inmediatamente la cinta extractora saca la bolsa del paracaídas y se abre el paracaídas inmediatamente. Es decir, que ellos no lo abren, ¿no? Se abre de forma automática ese paracaídas. Efectivamente. Aquí, como habéis visto en los vídeos, es el paracaidista, cuando elige el momento de abrir su paracaídas principal. Ajá. O sea que este curso de caída libre acelerada, o AFF, la gran ventaja, claro, evidentemente es más caro, pero la gran ventaja es que me permite exponerme al medio y familiarizarme con él de una forma mucho más rápida, ¿no? Directamente ya voy a 4.000 metros de altura y tengo mucho más tiempo en caída libre para aprender. Correcto. Yo os comento como anécdota, yo hice mi curso en Ocaña en el año 99, después de Jesucristo, y en el año 99 en Ocaña no había curso AFF. Yo hice el tradicional, que los primeros saltos eran de automáticos. Y en ese curso tenían que ser mínimo 20 saltos. Imaginaros la cantidad de tiempo que invertí yo en realizar desde 7, 20 saltos para hacer mi curso de AFF. Venga, pues mientras se anima la gente voy a hacer otra pregunta de estas así incómodas, ¿no? Como le dicen a este del intermedio. Voy a hacerte la pregunta incómoda. En realidad es una pregunta incómoda para todos nosotros como paracaidistas, ¿no? Todos, me voy a poner en el plano del neófito, del completamente ajeno a todo esto. Oye, pero yo veo que en el paracaidismo hay accidentes. ¿En realidad hay más accidentes con los alumnos cuando empiezan o es la gente más experta la que tiene los accidentes en paracaidismo? Pues desgraciadamente la gente más experta, en las que cometemos los errores.
O sea, que ocurre como en todos los deportes y todas las actividades. Cuando ya la gente coge experiencia y se cree que sabe más, es cuando más arriesga, y al principio es cuando es más seguro. Efectivamente, y no es que lo digamos nosotros, es que están las estadísticas, Para corroborarlo, claro. Efectivamente, hablamos de la estadística de la USPA, en otras charlas que hemos tenido antes, que tal vez no hayáis asistido, extrapolamos las estadísticas de la USPA, de la Asociación Americana de Paracaidistas, que está en Estados Unidos, donde más saltos, millones de saltos se producen al año. Entonces extrapolamos las estadísticas y desgraciadamente los accidentes se producen después, cuando ya se tiene más experiencia, y se producen bajo campana. Con una campana perfectamente abierta. No en caída libre. En este caso les diríamos con un paracaídas, ¿no? Porque ellos a lo mejor todavía no están familiarizados con el término de campana. Después de que se abre el paracaídas y ya estamos solos haciendo algo que no deberíamos hacer o no prestando la atención debida, es cuando se producen esos accidentes. O sea, que en este caso podríamos hacer un resumen, ¿no? Hay muchos deportes en los que la fase inicial es un poquito más peligrosa y parece que aquí es al revés. Pues en este caso yo me voy a autocontestar, perdonadme que haga esto. No se trata de que luego el paracaidismo se convierta en más peligroso y que la fase inicial sea la más segura. No, no es eso. Lo que ocurre es que el paracaidismo, en su concepto general y desarrollo, es un deporte que no tiene opciones, y perdonadme por la comparación, de llevarlo a cabo como el parapente. Es decir, en el momento que queremos hacer paracaidismo deportivo, la regulación es tan estricta y son tan limitados los sitios donde se puede realizar este deporte que la supervisión llega a ser demasiado, incluso a veces exhaustiva. Es bueno, pero, insisto, a veces es muy exhaustiva. Por lo tanto, no hay margen de error para cometer esos pequeños errores de principiante por falta de supervisión. No es el caso. ¿Qué es lo que ocurre? Que el paracaidismo en su parte más avanzada deja de tener esa no supervisión directa como a un alumno, pero sí, desde luego, ya cada individuo o individua, paracaidista, deportista en general, opta por un grado de riesgo. Y hay momentos en los que, evidentemente, cuando llevamos al límite las posibilidades de nuestras habilidades como pilotos de campana, pueden dar lugar, evidentemente, a accidentes. Lo podríamos comparar con llevar la moto a un extremo de pilotaje, pues evidentemente hay más riesgos de caída. En este caso, insisto, tranquilidad para todos los alumnos futuros de AFF, porque sí, evidentemente es uno de los deportes más seguros de todos los que se puedan considerar de riesgo, con un grado muy, muy, muy elevado por encima de cualquier otra práctica deportiva. Pero insisto, no os asustéis, en el futuro, como expertos, tampoco estaréis en esa barrera del peligro, solo dependerá de nosotros y nuestro sentido común. Tienes una pregunta más de Zazo, me parece. Hay tres, de hecho, hay tres preguntas. Hay tres, sí. Bueno, nos pregunta Joan, ¿cuánto tiempo, más o menos le hemos respondido, cuánto lleva a hacer el curso de AFF? Lo que decíamos. Básicamente es un día de teoría, en ese día no saltáis, y luego depende, puede estar de 3-4 días saltando. Imaginaos que tenemos 7 saltos, 2-3 saltos al día, pues eso os da el número. El túnel de viento, pues el túnel de viento normalmente es una tarde o una mañana. Tened en cuenta que si vais a hacer 10-15 minutos de túnel de viento, vais a estar dentro del túnel como tal una media hora y volando esos 10-15 minutos, y de la preparación otra media hora, otra hora. Eso es básicamente lo que vais a estar en el Pedro, ¿puedo hacer una aclaración, bueno, un refuerzo rápido sobre el tiempo del curso, que es una duda muy común cuando nos llaman para preguntar información? Sí, claro. No sé si me escucháis. Bueno. En los 3-4 días de salto pueden ser seguidos o no, es decir, porque hay muchos alumnos que piensan que van a tener que estar ahí una semana seguida en la zona de salto. Realmente el curso AFF, lo que es la teórica y los 7 niveles, como dice Pedro, pues lo puedes hacer la teórica en un día y el resto de los días los saltos. Y es según la disponibilidad de cada uno. Si uno solo dispone de los fines de semana, pues necesitará 2 fines de semana para completar el curso. Que solo dispone de los domingos, pues necesitará 4 domingos. Siempre recordando que no tienen que ser seguidos, sí que tienen que cumplir los requisitos de tiempo entre salto y salto, y se recomienda siempre que sea lo más seguido posible, ¿no? Si puedes hacerlo en 4 días seguidos, mejor va a ser tu desarrollo, pero que tengan claro que si solo disponen del fin de semana, pues necesitarán 2 fines de semana, ¿no? Para solo eso, que siempre a veces tenía ahí confusión de que piensan que va a estar una semana, 5 días seguidos en la zona de salto. Una puntualización también es que siempre es recomendable que cuando hagáis la teoría
al día siguiente o como Exacto. mucho los 2 días saltéis, no dejéis pasar un mes o una semana y luego me vaya, sino que esa que practiquéis después de la teoría en 1 o 2 días vayamos al aire para que no se os olvide, es que lo tengamos muy fresco esa parte de teoría, esas cosas básicas. Bien, buena aclaración. Fazu no, me gusta, Fazu. Hola, Fazu. Nos hace otra pregunta incómoda. Sí, está bien, Dice, está bien. dice que por qué en los resúmenes de vídeos de AFF siempre vemos los 7 saltos de caída libre y nunca del aterrizaje. Bueno, ¿Cómo de bien o mal aterrizan? Yo me gustaría decirle a Fazu que esto viene de un histórico, es decir, como puedes ver, por ejemplo, en los vídeos tándem es un requisito sine qua non el hecho de que el cliente, la persona que salta, tenga todas las fases del salto cubiertas en ese vídeo. Es un reportaje, es un recuerdo histórico que quiere tener. Y evidentemente contempla todas las fases, tanto la entrevista inicial, el ascenso en el avión, de caída libre, todo, absolutamente todo. Aterrizaje, vuelta con los amigos, familiares. ¿De qué viene este histórico? Viene de que el vídeo, cuando se incorpora a la caída libre, porque hay que pensar que evidentemente la tecnología lo permitió a partir de los años 70, pero de una forma muy tosca y funcionando mucho, ¿vale? En un principio era un recurso, un lujo que se tenía para ayudar en la progresión del alumno en el curso. Pensad que al principio los alumnos hacían su curso de paracaidismo y tenían que hacer el debrief, es decir, el comentario post-salto junto con el instructor, simplemente de memoria. Y todos sabemos que las sensaciones, cuando estamos sometidos a más estrés, o en este caso lo que denominamos sobrecarga sensorial, hace que percibamos una serie de cosas que a lo mejor no se corresponden con la realidad. Por lo tanto, el vídeo fue un salto cualitativo para ayudar de forma determinante en la progresión del alumno, para que viese exactamente qué es lo que hacía, cómo podía modificar y mejorar su posición, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se centraba única y exclusivamente en caída libre, que es la parte que no podía ser visionada por ambos, tanto por el instructor como por el alumno. Evidentemente el aterrizaje ya es mucho más sencillo, la percepción del alumno, la capacidad y control del instructor hizo que no fuese necesario. Hay ocasiones en las que sí se filma, pero recordar una cosa, aterrizar un paracaídas en un punto determinado de más o menos 15 metros, como hacen los instructores tándem, requiere una habilidad de pilotaje alta, de muy alta experiencia, cosa que no podemos exigirle a un alumno. Entonces, un alumno tiene que tener un margen y una zona de aterrizaje mucho más amplia. No hay cámaras, a no ser que comprásemos cámaras de la NASA, para que si un alumno aterriza a 100, 150 metros de distancia, tengamos un hiper mega teleobjetivo para poder filmarle ese aterrizaje. Esto se hace en fases más avanzadas, ¿verdad, Pedro? En los cursos de campana, donde ya los paracaidistas tienen un grado de experiencia y habilidad un poco mayor y aterrizan en un entorno de precisión mucho más cercano, con lo cual el instructor sí les puede grabar ese aterrizaje. Pero gracias por la pregunta, Fazu. Has estado ahí afilado, pero en este caso, como ves, no tiene absolutamente nada que ver. Nos dice Juan que ha hecho 2 tándem, ya estás tardando en hacer el curso, entonces, el segundo de sobraba. Y ¿es un momento delicado? Sí, pero vamos, te puedo asegurar que los paracaídas de alumnos son... Ahí acaba de poner Pauliña un vídeo de un aterrizaje de una alumna. Es un momento delicado, pero los paracaídas de los alumnos son muy, muy permisivos. Son muy grandes, son muy dóciles y os permiten muchísimos errores y os llevan digamos que tenéis una campana que es muy dócil y muy fácil de manejar y que llega al suelo relativamente despacio y que es realmente fácil y os permite incluso errores a la hora de aterrizar sin que haya mayores consecuencias. Bien, Fazu nos da las gracias. Nos dicen que si hay demanda de instructores AFF en España, afortunadamente sí. Eso quiere decir que el deporte está en crecimiento y en constante evolución. Y Marco Pérez Ojeda dice que ¿cuál es la media aproximada de saltos para obtener el título A? Sabemos que son 25, pero ¿cuánto hace la gente en general? Aquí quisiera hacer un matiz, ¿verdad, Pedro? Sí. No es que el título A se otorga a un paracaidista que obtiene los requisitos del mismo, del título A, que ya explicaremos de nuevo cuáles son,
cuando cumple, entre otros requisitos, tener un mínimo de 5 saltos. No es que te cueste tener el título A 25 saltos, se te exige que tengas como mínimo 25 saltos y otros requisitos para optar a tu primera titulación deportiva. Pero el número de saltos en los que se consigue el título A, el promedio son 2, 3. Eso es el promedio en los que se consigue los requisitos para la titulación. Insisto, el que sean 25 es un requisito de experiencia global. Con menos de 25 saltos no se puede otorgar un título A. De 25 en adelante, sí. Con permiso, Pedro, respondo a Zazu, la siguiente, que nos hace muchas preguntas del aterrizaje. La campana. ¿Eh? Sí, que hace muchas... Sí, adelante, adelante. Zazu, no te preocupes porque, primero, durante la teoría te vamos a enseñar perfectamente cómo funciona el paracaídas. Segundo, el paracaídas que llevas es noble a más no poder. Y tercero, el instructor, cuando aterriza, tiene una radio por la cual te va a ayudar y te va a guiar en el aterrizaje. De tal manera que si haces algo que no es lo que queremos en ese momento, gracias a este sistema de comunicación, pues te vamos a echar una manita a que lo hagas correctamente. Estupendo. Pedro, yo veo que en el manual del curso de caída libre acelerada, o AFF, habla muchas veces de un término que a mí no me acaba quedando muy claro. ¿Qué es eso de la sobrecarga sensorial y cómo nos afecta a los futuros alumnos? Bueno, pues nos afecta un poco lo que he comentado al principio, que cuando salimos pues hay mucho viento, hay mucho ruido, tenemos que hacer trabajo, tengo dos señores aquí al lado mío que me están dando probablemente señales en el primer salto, pues tengo esa sobrecarga sensorial. ¿Por qué? Porque mis oídos, lo que yo siento, mi vista, todo eso me entra muy, muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Pues tengo esa sobrecarga y en principio pues hay gente, no todos los alumnos, pero hay alumnos que les cuesta pues eso, 4, 5, 10 segundos hasta que digas qué estoy haciendo de aquí, y ya simplemente es practicar lo que hemos, poner en práctica lo que hemos hecho en el suelo. Entonces de ahí viene esa sobrecarga sensorial por el ruido y por la velocidad. Es decir, podríamos decir que básicamente es una respuesta muy humana, es decir, Sí, cuando los sentidos a nivel humano, los 5 que tenemos, no hablamos del sexto, de los 5 sentimos, cuando estos empiezan a estar sobrecargados, la respuesta natural del cerebro, del cuerpo humano, esto es una cuestión biológica, es cortar. Entonces, por eso de repente notamos que olemos menos, sentimos menos, es decir, un impacto en el brazo o en la pierna no lo noto tan fuerte como si estuviese tranquilo o relajado. También el campo visual se reduce, no hablamos de la famosa visión de túnel, de tubo. Y esto solo ocurre cuando estamos en un estado emocional de estrés alto. Es una respuesta biológica del cuerpo. Para no estresar en exceso todos los mecanismos corporales, lo que hace es reducir los sentidos, los minimiza, y es una medida de protección natural del cuerpo humano. Y esto, lógicamente, si durase muchísimo tiempo, sería un problema. Y como muy bien ha indicado Pedro Carballeda, esto se contempla en este deporte, como en otros muchos, pero hablando explícitamente del paracaidismo, se contempla que la media del ser humano en la actividad del paracaidismo necesita en torno entre 2 y 4 segundos para vencer esa sobrecarga sensorial inicial. Va a desaparecer conforme vamos haciendo saltos, y es un argumento más para explicarle a los alumnos que no es una medida comercial, sino que es una medida altamente aconsejable el hacer los saltos de la forma más seguida posible, con una frecuencia, porque estamos hablando de la adaptación a un nuevo medio. Es como si nos metemos en el agua. Si lo hacemos cada 10 segundos en el agua y al cabo de una semana otros 10 segundos, vamos a tardar mucho en adaptarnos a ese nuevo medio. En paracaidismo ocurre lo mismo, y me centro en la sobrecarga sensorial. Os van a explicar los instructores que existen trucos muy, muy fáciles, ¿vale?, que impiden o minimizan la sobrecarga sensorial, y son las respiraciones profundas. Cuanto más oxígeno llega al cerebro, este es capaz de contrarrestar ese estrés y esa sobrecarga sensorial, y de repente el olfato, el oído, la vista vuelven a tener la percepción normal. En ese momento es cuando el paracaidista coge el máximo de su rendimiento y capacidad de aprendizaje en caída libre. Insisto que esto, aunque es un deporte físico, también tiene un componente mental. Realmente nuestros instructores van a hacer la labor fundamental en el inicio del curso, acompañándoos. ¿Por qué? Porque esa tranquilidad que os van a transmitir son la que permitirá que la sobrecarga sensorial se reduzca al mínimo y consigáis el éxito en el curso y la adaptación al nuevo medio de la forma más rápida posible. Siguiente pregunta, por favor.
dice por ahí, si todos los paracaidistas se acaban sacando el título A, si no conoces a nadie, ¿con qué saltar? Bueno, lógicamente, si vas a progresar en el deporte, lo divertido es saltar con gente. A ver, puedes saltar solo, pero lo divertido es saltar con gente. El natural, la progresión natural es tener el título A para poder saltar con gente. Si no conoces a nadie, ¿con qué vas a saltar? Vas a conocer a alguien. Ya, o sea, no dudes que vas a conocer a alguien en el centro, porque la rutina y la dinámica del centro va a hacer que conozcas a gente que va en el mismo vuelo, que conozcas a otros alumnos, que justo están terminando el curso o están justo en console. O sea, que por eso no tenga ningún problema, Irene, que vas a entablar amistad, vas a entrar en varios grupos de WhatsApp el primero y el segundo día que estés saltando. O sea, que vas a tener gente, cuando tengas tu título A, vas a tener gente con quien saltar, seguro, 100%. Preguntan por ahí por el Cypress, un dispositivo de apertura automática. Esto es correcto, sí. Todos los paracaídas, no hemos hablado del material porque eso es una parte específica podríamos explayar mucho. Pero sí, efectivamente, llevamos un paracaídas principal, un paracaídas de reserva, que también es muy, muy grande, y un dispositivo de apertura automática de nuestro paracaídas de reserva, que en caso de que vosotros no lo abráis, en probable caso que tampoco el instructor os abra vuestro paracaídas principal, va a abrir vuestro paracaídas de reserva automáticamente. Si está encendido, aunque vosotros no hagáis nada, lo va a abrir. ¿Cómo afectaría el hecho de no tener una postura estable? Pues lógicamente el paracaídas de reserva está hecho para que ese pilotillo se separe de vuestro cuerpo. Lógicamente, pues lo ideal es tener una postura estable. Pero es un mínimo de arqueo, es una posición muy fácil de arqueo que es muy sencillo. O sea, ¿cómo afecta? Pues lógicamente no va a ser la apertura tan adecuada como si estáis arqueados, pero... Podría decir como futuro alumno que los fabricantes y diseñadores de estos paracaídas han pensado en que el paracaídas de reserva cubra esa posible opción y el alumno está tranquilo. Es decir, el paracaídas principal, veo que ese pilotillo, ese paracaídas chiquitito que lanzáis primero, va unido a la bolsa, con lo cual sería un problema si se me enreda, pero en los paracaídas de reserva, como apuntaba Pedro, no van unidos a la bolsa. ¿Esto qué hace? Que en el caso de que abramos el paracaídas de reserva, evidentemente vamos a tener un coste económico, sí, porque ese paracaídas chiquitito, o llamado pilotillo, extrae el paracaídas, se perderá. Bueno, se perderá, pero mi paracaídas se hará de forma correcta, independientemente de que yo tenga una buena o no tan buena posición. Me gustaría hacer un apunte técnico respecto al desarrollo del curso para que esta y otras dudas a los alumnos os dejen con mucha más tranquilidad. Pensar que este deporte lleva muchísimos años y en concreto este método acelerado de caída libre se lleva desarrollando por más de 35 años. No es casual que todo lo que se haga esté basado en estudios, experiencias y una muy dilatada experiencia a lo largo de todo el planeta Tierra de las múltiples y diversas escuelas de caída libre acelerada que hay. Funciones específicas que tienen los instructores de AFF profesionales, en este caso, cuando hablamos del instructor primario, es aquel que se sitúa en el lado derecho del alumno, y el secundario, aquel que se sitúa en el lado izquierdo del alumno. La terminología empleada de primario y secundario no es la relevancia de un instructor u otro, sino es solo por la posición que desempeñan durante el curso. Las funciones específicas del primero, en este caso del instructor primario, es garantizar que el alumno aprenda y, sobre todo, y en la hora de la apertura, su función primordial y prioritaria es asegurarse de la extracción del pilotillo del paracaídas principal para que la apertura se realice. Es la función primordial y más importante del instructor que se sitúa en vuestro lado derecho. Como veis, y os ha mostrado Pedro los 3 primeros niveles, la función del instructor secundario prioritaria, hay muchas, pero os lo quiero desmenuzar, es asegurarse por encima de todo que el alumno mantiene la estabilidad y la posición correcta de la apertura. Por eso se van alternando esos agarres
que ya se os explicarán más adelante. Es altamente técnico, pero creedme que todo está pensado y desarrollado para evitar esos problemas. Es decir, aún así, adicionalmente, como ha respondido Pedro, sí, los paracaídas están preparados para incluso solventar la posibilidad de que tuvieses una mala posición en la apertura, cosa que no se tiene que dar durante un curso, pero sí podría ocurrir a lo mejor en el futuro. Tranquilo, que en ambos casos está salvaguardada tu seguridad. Había un chico que preguntaba que si el curso que se realiza en nuestra zona o en España tiene reconocimiento en el extranjero o si había que hacer algo al respecto. Sí, por supuesto que tiene reconocimiento. Es decir, está basado en normas internacionales de las federaciones estatales que pertenecen a una federación internacional y es reconocido en cualquier país. Claro, ya sean instructor de la FAE, de la Federación Española, o sea instructor de USPA, lleva la firma dentro en tu libro de saltos que también te daremos, entonces está reconocido, o sea, no hay ningún problema. Ah, estupendo. O sea, que es muy parecido al submarinismo, ¿no? Si vas reconocido por una escuela oficial con tu libro de inmersiones en cualquier parte del mundo, una escuela oficial te deja hacer tus inmersiones en base al nivel que tienes en tus documentos. Eso es. Y por aquí nos pregunta Coldo, cuando liberas el paracaídas principal y aterrizas tranquilamente con el secundario, me gusta lo de tranquilamente porque va a ser más o menos igual o más tranquilo que el primario. ¿Hay alguna manera de recuperar el paracaídas liberado? Pues sí, efectivamente, pero no te preocupes porque hay una persona en nuestro centro, una o dos, y en todos los centros, la mayoría los hay una persona que es el ground control que se encarga de contar si las personas que saltan el avión, las personas que aterrizan con seguridad y las personas que vuelven al hangar. Entonces, en el caso que hay una responsable se encarga de coordinar la recuperación de esa campana, o sea que tú no te tienes que preocupar de nada. Al contrario, se preocupan si tú estás o no estás en la zona, en el improbable caso que liberes tu paracaídas principal. Por aquí una pregunta, lo que pasa que me la han mandado en privado, de Millennial. La hemos respondido antes, pero bueno, se la volvemos a comentar. Dice, tuve una duda en su día. ¿Es necesario, que soy Mario, ¿es necesario comprar algo de material para empezar el curso o la zona me incluye el material en el curso? A ver, como dijo antes Pedro, todo el material está incluido, ¿vale? Lo único que tenéis que traer es ropa cómoda y zapatillas cómodas para los aterrizajes y tal. El mono, paracaídas, todo se os presta allí en el centro para poder realizar el curso sin ningún tipo de problemas. Incluso las gafas que se os dan, esas ya son para vosotros. Dani Rizos había levantado la mano, ya te he puesto el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Pues yo quería añadir una cosa más. A todos estos que le están dando mil vueltas de cómo aterrizar, cómo no aterrizar, si hacer el curso, no hacer el curso, yo les animaría a acercaros un día al centro. Obviamente cuando se puede, cuando abramos. Ahora mismo no vayáis porque no va a haber nadie. Pero es impresionante ver, sobre todo un fin de semana, la actividad que hay en un centro de paracaidismo. Entre los stands, los alumnos, la gente ya sabe saltar. Ahí veréis cómo es constante. Cada 15 minutos sube un avión, aterrizan 10-12 personas, vuelven a subir. La gente que acaba de aterrizar lleva una sonrisa impresionante en la cara, tiene unas ganas de volver a repetir. Ahí veréis cómo aterrizan alumnos, cómo aterrizan profesionales, porque hay instructores que aterrizan de forma espectacular, pero veréis también cómo aterrizan alumnos de forma sencilla y sin ningún problema. Y es la mejor manera de ver cómo funciona todo eso. Es decir, os animaría a todos a acercaros un fin de semana al centro. Si queréis venir a hacer un tándem, pues mejor, pero si simplemente queréis venir a pasar el día, es impresionante ver una actividad de paracaidismo. Y a mí lo que muchas veces comento con la gente que está en el sitio es lo que le llama la atención es ver lo natural que es saltar. Es decir, muchas veces cuando alguien viene a hacer un tándem, pues se piensa que se va a encontrar un centro de paracaidismo donde va a haber un instructor lleno de tatuajes, en medio de la nada, sin nadie más por el centro, va a hacer un salto y volver. Es todo lo contrario. Es decir, un fin de semana en el centro veréis que está lleno de gente de todas las edades, de todos los colores y de todos los tamaños, haciendo saltos, haciendo tándems, haciendo cursos. Entonces veis bueno, es que verlo, una imagen es mejor que 1000 palabras. Así que a todos los que estáis pensando en hacer el curso, os animaría a acercaros al centro
y vivirlo en primera persona. Simplemente quería añadir esto. Gracias, Dani. Está bien ayudar a desmitificar este deporte, porque efectivamente es una de las primeras impresiones que se suele llevar la inmensa mayoría de la gente. No es elitista, excepto, evidentemente sí, esto hay que reconocerlo, porque es un deporte no muy asequible a nivel económico por lo que conlleva, por los medios que hay que utilizar para desarrollarlo. Pero sí es cierto, como dice Dani, que la primera impresión que se lleva la inmensa mayoría de la gente es esa sorpresa, ¿no? De la amalgama tan grande de participantes o practicantes que hay en este deporte. Se desmitifica, no tenemos ni necesitamos deportistas profesionales ni superatletas, no, es un deporte eminentemente mental que requiere unas mínimas condiciones físicas, que afortunadamente no interviene en absoluto la fuerza, es decir, es un control mental del cuerpo, de la situación y del medio. Y a partir de ahí, evidentemente, todo lo que digamos de más, pues va a sobrar, porque evidentemente somos paracaidistas y nos encanta nuestro deporte. Pero sí es cierto que la primera gran sorpresa es ver cuánta sorpresa hay al encontrarse gente de todo tipo y condición que practica este deporte. Es una de las primeras grandes sorpresas que nos llevamos todos. Diría, respecto a la apropiada o a lo aconsejable, ¿no? Respecto a la vestimenta. Evidentemente no, todo el material, absolutamente todo el material técnico está facilitado por la escuela de AFF, que os van a dotar de ello para la práctica de vuestros saltos, pero es muy importante que entendáis que hay que desmitificar este deporte y no mezclarlo con lo que a veces vemos en internet de forma errónea. Pueden, y se dan casos, ¿verdad, Ispa? En ocasiones que se nos presentan alumnos muy voluntariosos y con muy buena fe, y se presentan con unas botas tipo militar de caña altas, que esto protege los tobillos. Olvidaros, esto es paracaidismo deportivo, es infinitamente más fácil que todo eso, y como bien ha apuntado Ispa, se requiere ropa cómoda, deportiva, en función, lógicamente, de la climatología. Para aquellos que os apuntéis ahora vais a descubrir que a partir de esta época del año, se aconseja llevar unas mallas finas transpirables debajo, solo por una cuestión básica de higiene. Es decir, te puedes poner el mono que ha sido bien lavado, está bien cuidado, higienizado, todo lo que quieras, pero siempre por higiene es mejor que lleves tu camiseta debajo del mono y unas mallitas que te cubran las piernas. Evidentemente es muy importante zapatillas de uso deportivo, que estén bien apretadas, y podríamos añadir, ¿verdad, Ispa? También, porque hay muchas zapatillas deportivas a día de hoy buenísimas, pero que llevan unos ganchitos metálicos para apretar el sistema, ¿no?, de cordones. En las dos primeras filas llevan unos ganchitos. Estas, para que, por ejemplo, os quedéis tranquilos y sepáis lo que ocurre, estas sí las desaconsejamos y siempre pedimos que no se utilicen. Utilizar zapatillas deportivas con los hollados normales y cordones estándares que no conllevan ningún riesgo de que se enganchen en ningún sitio. Exacto. Otro de los motivos de las botas es precisamente ese, que también tiene esos enganches y esos Correcto. ganchos. Y están pensadas para otro uso. Evidentemente, una bota de caña alta te limita la movilidad del tobillo y no es precisamente lo que necesitamos. Aquí necesitamos apoyar el pie y hacer correr un poquito suavemente de una forma totalmente fluida. Bien agarrado el pie, pero con libertad en los tobillos. Nunca jamás bloqueados. Comenta Marcos que hizo el curso de iniciación. Si alguno no lo conoces, simplemente hacemos la teoría y el nivel 1 de la AFF. Eso sería el curso de iniciación. Y que dice que el trato fue inmejorable y que parece que lo hemos pagado. Y que no se lo piensen más y que lo hagan. Bueno, ahí tenemos a nuestro mejor comercial. Es decir, no trabaja para nosotros, es un cliente y es un alumno. Este es realmente lo más bonito. Muchas gracias, Marco Pérez, por tu comentario, porque realmente no hay que hacer una labor de marketing. Solo con que contéis vuestras experiencias, creo que es suficiente para demostrar qué es lo que intentamos hacer. Muchas gracias, Marco. También fui cliente, hice mi tándem, hice mi curso y a mí, como decía Rizos, a mí lo que más me impactó y lo que más me enganchó a esto del paracaidismo fue el hecho del cambio tan grande de la expectativa que yo llevaba a lo que realmente me encontré allí. Que es muchísimo mejor. Que es 100.000 veces mejor y mucho mejor. Y mira cómo luego todos pasamos por ahí, pasamos por el tándem, pasamos por el AFF y ahora todos tenemos, o muchos tenemos la suerte de dedicarnos a esto. O sea que animando a todo el mundo a que lo haga, desde luego. A todo el que quiera hacer
el AFF que lo haga, que no se lo piense. Igual el comentario es un poco exagerado, pero sí que es verdad que te cambia un poco la perspectiva de vida de lo que te encuentras en el mundo. Porque es muy impactante la sensación. Sí. Bueno, pero esto no sé si es bueno que lo digamos o no. No, pero no la sensación, No, no la sensación de tirar del hecho de salir de un avión, sino la sensación de estar en la zona, de conocer a la gente, de saber que con ese tipo de gente a lo mejor no coincidirías en ninguna otra manera, de ninguna otra forma que no sea en la zona. Entonces eso a mí personalmente me enriquece muchísimo como persona. Y que luego te encuentras gente de todo. O sea, yo me esperaba por lo que decía él, no sé quién lo había dicho antes, pues llegar a la zona, encontrarme a 4 taraos en una avioneta, te tiras toda la vida sin haber visto un paracaídas, sin haber escuchado nada de paracaidismo, sabiendo o pensando que toda esa gente está loca, y de repente llegas allí y te encuentras con médicos, te encuentras con ingenieros, te encuentras con todo tipo de peña, ¿sabes? Con todo tipo de gente, pues cada uno de su padre y su madre, también con tatuajes, también Con corbata. con corbata, o sea, de todo, todo, todo. Oye, Carlos, ¿y esto no crees que la gente a lo mejor se frustra un poco diciendo, jo, yo que pensaba que era súper especial, iba llegando allí como que voy a ser el tarao número 1 y de repente me encuentro que es que hay mucho tarao en la vida, ¿no? Ese tarao entre comillas, que no, que somos gente normal todos, que no hay nada tan especial. Es que no hay nadie especial. No hay nadie especial. Al final esto es un poco lo desconocido, pues porque yo lo he pensado desde el primer día. Digo, si la gente conociera lo que es el paracaidismo, o sea, fuera una cosa más accesible, o sea, todo el mundo lo practicaría. Igual que va la gente a jugar al pádel o va la gente a hacer piensan que es súper seguro, luego una vez que lo conoces, te cambia absolutamente todo, toda la percepción sobre el deporte que al final es, que no es una cosa, que no es una locura. Que al principio crees que vas solamente a saltar de un avión y ya está, y la adrenalina y todo eso, y luego no, que es un deporte. Que eso se te pasa en unos saltos un poquito, ¿no? Siempre tienes esa sensación, pero al final es un deporte, es una evolución, y es al final lo que te engancha también. Claro. Voy a hacer mi última pregunta incómoda. A todos, no en este caso solo a Pedro, a Ispa, a Carlos, a todos. Venga, va. Están preparados, cogeros ahí, incorporaros un poquito hacia adelante. Yo me silencio. ¿Por qué después de tantísimos y tantísimos años, mira Usur, se le oye por ahí, después de tanto tiempo, por qué todos y cada uno de los paracaidistas somos incapaces de explicar qué se siente después de saltar? Pues porque es imposible, yo creo. Hay que vivirlo. Es diferente también, en cada salto es diferente. Pero ¿qué connotaciones tiene esto de saltar de un avión para que sea tan difícil explicar qué se siente? Es decir, cuando la gente hace puenting me dice, ¡guau, tío, es la caña, qué adrenalina! Bueno, ya hay una definición. Cuando ves una buena película, Dios mío, qué interesante, qué buenos planos, qué buena fotografía, dicen los entendidos, caray, te dan detalles muy concretos. Y no he escuchado, yo no, porque yo soy muy torpe y me considero bastante cortito, ¿no? Entonces no me puedo expresar muy bien, pero conozco a tantísima gente muy culta y versada y que les pasa exactamente lo mismo. Tienen una falta de vocabulario o realmente es que hay una mezcla de sensaciones mezcladas tan abrumadora que es difícil porque no existe todavía una palabra que defina todas estas emociones juntas. Quizás sea por eso. Una palabra que coja todas, desde luego, creo que es imposible, porque es un poco como todo. Si dices el puenting, pues vale, pues si es la adrenalina, el ver el suelo, ya está. Pero aquí también es la evolución, el compañerismo, no sé, que tiene muchas más cosas. Yo creo que, no sé, hay mucho detrás. Vamos a preguntarle a Pauliña, ¿qué sintió ella cuando saltó la primera vez? ¿Yo? Sí. Yo es que mi primer salto ya estaba tan anestesiada porque me había costado tanto llegar a ese primer salto que yo cuando lo cuento así, ¿no? Yo iba sentada, iba en una Cessna, iba sentada al lado de la puerta, el instructor Calai me hablaba, yo es que no le escuchaba, era una escena de película, ¿no? Él me estaba hablando y yo en mi mundo y solo veía movimientos y era como, Dios, estoy en un avión, voy a saltar. Yo flipaba en colores. Vale. Pero sin duda fue de los recuerdos más bonitos que tengo ese salto, ¿no? Y eso se ha conservado, ¿no? Después de 20 años igualmente la ilusión nunca ha dejado. Está ahí, ¿no?
Yo, Félix, con tu permiso lo voy a intentar. A ver, el tema es que la caída libre es un medio diferente al que normalmente experimentamos. Es diferente a caminar, es diferente a nadar, es diferente a cualquier otra cosa que el ser humano ha intentado, con lo cual es tan difícil de explicar. Correcto. Lo más parecido tal vez sea nadar, ¿vale? Porque como cuando estás buceando no te estás apoyando en nada, pero al mismo tiempo te estás apoyando en el aire. La sensación de libertad es total. Yo creo que la sensación de libertad es una vez superada la sobrecarga sensorial y pero ahí está la clave, Dani. Ya has descrito como mínimo 3 emociones diferentes. Exacto. Y ahí ya la palabra que mezcla 3 no existe. Por ejemplo, voy a ponerme pesado. Es decir, cuando estamos comiendo, hay algo que es dulce. Bien, le hemos puesto un nombre. Cuando algo es agrio, también se lo hemos puesto. Y alguien dijo una vez, pues hay algo entre medias. ¿Cómo le llamamos? Agridulce. Vale, perfecto. Y todos sabemos a qué se refiere uno. Pero cuando ya hay 3 conceptos a mezclar, ya tenemos problemas. Pues ahí es donde está el paracaidismo. Todo lo que ha enumerado Dani. Explosividad. Y una más, ya perdona para terminar, es el factor para la salud. Es decir, el paracaidismo aporta muchos beneficios a la salud y esto no es broma. El principal de todos es el quitar el estrés. Es decir, tú puedes tener problemas con la familia, con el vecino, con el trabajo, con los hijos, problemas me refiero al día a día además. Pues es salir por la puerta del avión y yo te garantizo que durante 50 segundos te olvidas de todo. No importa nada. Eres tú y el aire. Menos mal, por seguridad, menos mal que es así. Sí, no, es que consigues desconectar de todo, por muy gordos que sean tus problemas. El único que te interesa durante esos 50 segundos es que se abra el puñetero paracaídas. Todo lo demás da igual. Bueno, y tienes que abrirlo tú, o sea que... Y si no, se abre solo, así que tampoco es problema. Y luego yo creo que también, bueno, buenas a todos, soy Cristian, que no he hablado hasta ahora, y yo creo que también hay un factor que por mucho que intentemos siempre describir o intentar describir qué sentimos cuando saltamos, aparte de todos esos adjetivos que podamos dar, siempre hay una parte que es subjetiva para cada persona en ese salto. Entonces, eso es la parte que tú no puedes describir. Un salto para mí puede significar una cosa, para Rizos puede significar otra, para Ispa puede significar otra, para Félix otra, para Carlos otra. Y hay un punto ahí subjetivo que es tan difícil de describir que es lo que lo hace tan peculiar y lo que lo hace tan único, ¿no? Yo creo en el paracaidismo. Me encanta lo que acabas de decir, Cristian. Sí, señor. Muy bien. Me gustaría, Félix, que lo intentarais describir a alguno de vosotros, que sois los que más tiempo lleváis aquí también. Yo ahora mismo, después de tantísimos años, ya no me atrevo a decirlos, porque me vais a llamar súper mega viejo. Te voy a decir una cosa, lo he resumido en una sola palabra. Es decir, felicidad. Me ha hecho ser feliz y disfrutar de algo que era un sueño, una pasión, se convirtió en mi trabajo, es lo menos importante. He sido y soy feliz saltando de un avión. Nosotros estábamos pensando en plenitud. Había encontrado María una palabra china. Se ha puesto a buscar aquí una palabra y dice, mira, pues en China sí la tienen, la palabra. La palabra, Joan Bei. Sensación de completa y perfecta plenitud. Ya, pues me apunto esa palabra yo también. También nos vale. Me he quedado con la palabra feliz, pero espero que todos los chicos y chicas que tengáis menos de la edad que tengo yo, que no la pienso decir tampoco, pero ya son unos cuantitos palos, no digáis la palabra feliz. Esto forma parte ya de un veterano que ha cumplido una etapa en su vida y unas expectativas más que de sobra, y entonces sí hago un compendio de decir, Dios mío, he sido y sigo siendo todavía, aunque salto ahora un poco menos que antes, he sido muy feliz y no me arrepiento en absoluto nada de todo lo que he hecho. Pero evidentemente hay que llevarle a la gente más joven otro concepto, es decir, la felicidad es un compendio de muchas situaciones después de muchos años de experiencia. No os privéis la oportunidad de probarlo y luego, como muy bien ha dicho Cristian, que me ha gustado, vais a saber cómo sumaros a este coloquio de tarados que intentan definir algo. Es tremendamente difícil. Si alguno de vosotros lo conseguís, organizamos una charla y nos decís cómo explicarlo, pero después de tantísimos años y tanta gente en el mundo, nadie a día de hoy sigue pudiendo
explicar qué se siente en un salto. Y eso es lo más bonito y maravilloso de este deporte. Anímense, chicos, chicas. Son ustedes los que lo tienen que descubrir y contárnoslo más adelante. Muchas gracias a todos y a todas. Como hablaba antes, se saca de esto también. Sí podría deciros a todos que como contrapunto vais a ver gente como Sebas, chavalitos de 16 años, que es la edad legal mínima permitida para poder empezar esta maravillosa locura. Es quizás un apunte que había que remarcar y aprovecho. La legislación española exige tener un mínimo de 16 años cumplidos y en este caso tener la autorización ante notario de padre y madre. Es requisito indispensable que ambos progenitores autoricen y consienten que esa persona, chico o chica, realice el curso de paracaidismo. A partir de los 18 años no hay ninguna restricción legal, como es lógico en este país, por lo tanto cualquiera está en plena capacidad de facultades y condiciones de hacer un curso de AFF sin mayor trascendencia, ni ninguna otra autorización. Pero insisto que os vais a encontrar muchísima gente joven, afortunadamente hoy en día está siendo un poco más asequible económicamente, también hay más zonas de salto, se ha popularizado más el deporte y vemos a muchísima gente joven. Afortunadamente también vemos y entendemos que la sociedad ha cambiado, entiende que este es un deporte mucho más cercano, que no es ese deporte de alto riesgo real que me habían vendido o contado o que yo había visto en imágenes, y hay muchísima gente, como antes no sé quién lo apuntaba, mucho más mayor, que se encuentra en un estado físico óptimo, que vais a ver que hace que sea absolutamente posible y factible realizar la práctica de este deporte. Es decir, anímense, tengan su propia experiencia, pruébenlo, y más adelante se sumarán a este chat para que, insisto, volvamos a contar qué es lo que hemos sentido, qué es la mejor manera de contagiar esta maravillosa locura a todos. Chicos, chicas, yo creo que ahora sí ya tenemos que dar un descanso porque ya estamos en plan paracaidista con nuestras emociones, que es muy bonito, pero vamos a darle tiempo a que la gente siga planteándose sus dudas, sus preguntas, y en una próxima charla, en función de la respuesta que tengan Leticia y Pauliña, veremos la conveniencia o no de realizar otra charla al respecto. Un saludo a todos, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, chicos. ¡Hasta luego! Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias a Pedro, antes de nada, por favor, por la ponencia y la charla. Gracias, Pedro. Un placer, como siempre, Gracias, verlo. Pedro. Chao, Pedro, chao. un fenómeno. Hasta luego. Adiós.